Ronnie Servino, quien viene desde Él es un hombre apasionado por la presencia del Espíritu Santo. Su testimonio es desafiante, pero algo muy peculiar y precioso es que Dios lo usa para milagros y sanidades. Yo a él lo conocí en un momento que él ora por un joven que tenía un pie más pequeño que el otro, y frente a todos, Dios, a través de Ronnie, Dios hace que ese pie crezca. Frente a la vista de todos, el pie comienza a crecer, pero eso no fue lo maravilloso. Es que el pie más corto comienza a crecer, y cuando comienza a crecer, el pie estaba así, y cuando el pie comienza a crecer, crece, y el pie se pasa ahora. Creció de más. Y Ronnie dijo, no, hay que regresarlo de nuevo. Y le dijo, pie, regresa. Y el pie, después de haber crecido, el pie comienza a regresar y a ponerse al mismo nivel. Nadie me lo contó, nadie nos lo contó, nosotros lo vimos. Y en una oración de él ora por mí, y yo tenía un problema en el tobillo, no podía saltar, no podía danzar a Dios. Durante ya meses consecutivos ya no podía hacerlo. Él ora por mí y mi tobillo sana instantáneamente. Así que si usted, hoy yo sé que Dios va a soltar sanidad sobre muchos, milagros y sanidades a través. Demos la bienvenida al pastor Ronnie Servino desde Redhill, California, de la escuela de BSM. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar, por favor. Pues gracias por tenerme aquí. La verdad es un privilegio, es un honor poder ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en GNN Santa Fe. La verdad es que yo, cuando supe que iba a estar aquí en México, y le comenté al pastor Daniel, le dije, a mí me encantaría venir a la iglesia, a la sede Santa Fe. Y no sabía que Dios les iba a haber dado un nuevo lugar, la verdad. Fue una sorpresa para mí hace unas semanas encontrar ahí en Facebook, ya estrenamos nuevo lugar, ¿no? Y yo así, wow, qué increíble. Y sé que hay algunas cosas que todavía hay que mejorar, pero la verdad no es una bendición este lugar. Está bien bonito, bien padre. Y pues, gracias por tenerme aquí. Contento de estar aquí con ustedes. Desde luego vamos a orar por sanidad y vamos a desatar cosas increíbles, pero no me gusta nada más venir y hacer una oración y simplemente que tú seas sanado, lo cual es increíble. Lo que a mí más me apasiona es que la gente viva en la vida que Cristo tiene para ellos. Es decir, que no solamente las sanidades, los milagros, la parte sobrenatural de Dios viva en mí y tú veas cómo se demuestra en mí, sino que tú la vivas. Que tú la vivas en tu vida y que vayas a tu lugar de influencia, en tu trabajo, en tu oficina, en tu escuela, en donde tú te encuentres, y desates la gloria de Dios en ese lugar. ¿Qué significa eso? ¿Que todas las personas van a caer en el poder del Espíritu? No creo, puede ser que sí, pero lo que significa es que las personas van a ver que en ti hay un poder que en ellos no existe, porque es el poder de Dios que fluye a través de tu vida. Y tú eres una persona diferente,
y quiero demostrarte que tú eres diferente simplemente porque Jesús vive en ti. Entonces, ¿por qué no comenzamos orando y le damos el lugar a Dios? Espíritu Santo, gracias Señor, porque tu vida aquí en la tierra, el sacrificio que hiciste, es tan importante, que tú has pagado el precio de la ley para que yo viva en la gracia. Gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos el lugar y la gloria como siempre. Y te decimos, manifiéstate con poder, manifiéstate con grandes encuentros y sanidades. Y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias Dios. Gracias Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí. Bueno, antes de seguir, nada más les quiero decir rápido. Hace unos años hice un libro. No he podido terminar el segundo. Este es el primero. Pero la verdad es que es un libro que habla acerca de eso, que tú puedas vivir en las sanidades y los milagros de Dios, no solamente para tu vida, sino para desatarlo en la vida de la gente. Entonces, si a alguien le gusta, quisiera, puede adquirirlo al final. Es de gran bendición para nuestro ministerio. Y simplemente, ¿hay alguien a quien le guste leer? Que no tenga el libro. ¿No? ¿Nadie le gusta leer que no tiene el libro? A usted me levantó la mano ahí atrás. Si se lo pueden enviar al señor es la playera amarilla, es de Brasil, no sé de qué es. Un regalo, pero la única condición que pongo, es que hagas un pacto conmigo que sí lo vas a leer. ¿No? Perfecto, es todo. Y que eso sea de gran bendición para tu vida. Muy bien. Si quieren, deténganme el piano un segundito. Y ahorita ministramos al final. Me gusta más al final. ¿Por qué no? ¿Traen Biblia? Algunos traen Biblia. ¿No les gusta la Biblia? Está buena. Dicen, es que me ponen los versículos en la pantalla. No importa. Aunque la tengan, mira, yo la tengo en el teléfono, la tengo en el iPad y la tengo en físico. ¿Por qué? Porque me gusta siempre poder tener algún lugar en donde pueda apuntar. Y si Dios me habla algo en la Biblia, puedo apuntar en mi Biblia, puedo apuntar en mi iPad o puedo apuntar en mi teléfono. El iPad no siempre la cargo conmigo, pero ¿quién sabe que el teléfono siempre lo tenemos con nosotros? ¿Ah, que sí? Entonces sí te van a poner los versículos acá, pero no hay nada como tenerlos tú ahí, aunque sea en tu teléfono. ¿Y alguna vez han escuchado acerca de la historia de la creación? La historia de Génesis. Cómo Dios creó al hombre. Dice la Biblia que Dios creó al hombre en 7 días. Y bueno, de hecho no creó al hombre, hizo toda la creación del mundo. Y en estos tiempos o en estos momentos en los cuales Dios crea todo lo que conocemos y vemos, Dios toma sus manos y moldea al hombre del barro, de la tierra, ¿no? Y sopla aliento de vida dentro de él. ¿Y se acuerdan dónde pone al hombre? Lo pone en el huerto del Edén. Y este huerto del Edén tenía toda clase de árboles y toda clase de diferentes frutas. Y le dice Dios a Adán, atiende este huerto, ¿no? Y de todo árbol puedes comer papaya, puedes comer sandía, puedes comer
no sé, me imagino que había lechuga o tal vez algunos dicen, y una carne, unos buenos tacos, ¿no? No, bueno, en ese momento todavía no habían tacos. En ese momento nada más era una vida vegetariana. Pero bueno, Adán y Eva no duraron mucho así. Así que llegaron y ¿recuerdan que habían dos árboles en el huerto? Había el árbol de la vida y había el árbol del conocimiento ¿de qué? Tienen que participar conmigo, si no ¿del bien y del mal? ¿Sí? ¿Alguien se lo sabe? Muy bien. ¿Y alguna vez se han preguntado por qué Dios puso dos árboles en el huerto? ¿Qué no era más fácil poner uno y ya? Él era Dios, ¿no? Él podía haber puesto sencillamente el árbol de la vida. Y toda esta parte del pecado, ¿no? Es decir, la maldad en el mundo, todas estas cosas difíciles no tendrían por qué existir, porque sería el paraíso, ¿verdad que sí? Yo sí me lo he preguntado, la verdad, porque sí he dicho, Dios, pues, ¿por qué pusiste dos árboles ahí? De hecho, ahí en Génesis 2, en el versículo 16, o no sé, no, ¿las pantallas están abajo? Están allá, ok. Bueno, ahí se los puso, dice, y el Señor ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Sabes? La razón por la cual Dios puso el árbol en el huerto del Edén fue por amor a ti y a mí. ¿Cómo que por amor a nosotros? Que no, si nos ama, entonces Él nos dejaría vivir en el paraíso. Entonces, pero si Dios no hubiera puesto ese árbol ahí, entonces tú y yo no tendríamos elección. Tú y yo estaríamos restringidos nada más a lo que Dios quiere. Pero Dios nos dio ¿qué? Un libre albedrío, una libertad completa. Y Él dijo, el hombre tiene que decidir amarme. No va a amarme simplemente porque tenga que hacerlo. Él me va a amar porque Él lo desea y Él puede escoger. Y Él, un padre de libertad, no es un padre que nada más te restringe. O a ustedes les encantaba cuando eran adolescentes que su papá nada más los restringiera y los restringiera y los restringiera. O hubiera estado bien que les diera un poquito de libertad para tomar decisiones. Muchos dicen, sí, amén, pero no. Nada más, se están viendo muy cristianos y no. Pero realmente Dios es un buen padre. Y como buen padre, Él sabe poner límites, pero al mismo tiempo sabe dar libertad. Y un huerto sin una elección, por lo menos una elección mala. En el huerto del Edén no había ninguna elección, no había más que una mala elección, y era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todas las demás eran buenas elecciones, pero había una mala. Y esa nos daba a nosotros el poder elegir. Y nosotros podemos elegir estar cerca de Dios o estar lejos de Dios. Pero el amor de Dios por ti no deja de ser si tú estás haciendo tu vida alejado de Él o cerca de Él. Él te ama de la misma manera en todo tiempo. ¿Y eso qué nos dice? Entonces tengo licencia para pecar. Claro que no, porque el que conoce el verdadero amor de Dios, lo que más quiere es estar cerca de aquel a quien ama. El verdadero amor de Dios es un amor tan grande, tan importante, tan impresionante, que lo que hace es que querramos estar más en intimidad con Él y más cerca de Él. Cuando una persona llega y me dice, no, es que vivimos bajo la gracia y la gracia nos permite poder ser perdonados de nuestros pecados. Y yo, claro que sí, la gracia nos permite ser perdonados de nuestros pecados. Pero el que vive en gracia sabe que lo mejor es vivir lo más alejado del pecado, porque eso lastima el corazón de Dios. El amor de Dios por ti no cambia.
Siempre es un amor incondicional, con los brazos abiertos, dispuesto a acercarse a ti. Pero sí hay una cosa que se llama intimidad, y la intimidad solo está reservada para aquellas personas que quieran estar cerca de Él. Eso no se obtiene nada más por ser hijos de Dios. Pero bueno, voy a entrar un poquito más. Entonces, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 1 que a los que creen en su nombre, a los que les recibieron, a esos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién de aquí ha recibido a Jesús en su corazón? Y le ha dicho que sí a Dios. Perfecto. Entonces, cada uno de nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Perfecto, gracias. Ya están más participativos, ya se están desatando. Excelente. Les estoy cayendo mejor. Y entonces, al ser hijos de Dios, nosotros tenemos acceso a poder tener varias cosas simplemente por ser hijos de Dios. Mira, cuando yo empecé mi vida cristiana, a mí me hablaron muy poco acerca del amor. Y yo quiero hablarte un poco acerca del amor y después hablarte de un poco acerca de la mente. Para mí el amor ha sido la base de todo el ministerio, de toda mi vida con Dios, desde hace ya varios años. Pero cuando yo comencé a servir al Señor, a mí nadie me habló acerca de poder trabajar desde el amor y no por amor. Cuando nosotros crecimos, desafortunadamente, muchos de nuestros papás nos dejaban o nos hacían sentir amados cuando nosotros hacíamos bien las cosas. Es decir, si tú te portabas bien, entonces recibías buenos tratos. Si tú te sacabas buenas calificaciones, te daban buenas cosas, ¿no? Y muchos de nuestros papás con fallas, porque es difícil ser papá, yo no los culpo, pero muchos de nuestros papás demostraban amor a las personas que tenían buen comportamiento, y a las personas que tenían mal comportamiento parecía que no les demostraban el mismo amor. Y entonces, desafortunadamente, crecemos como niños en un entender o en una comprensión por nuestra experiencia que nos hace pensar que nosotros tenemos que trabajar para poder ganar el aprecio o la validez o la pertenencia o el amor de las personas. Yo estoy seguro que no en todos los casos, pero y no quiero que me levanten las manos, simplemente quiero que piensen si fue tu caso en el cual como que tú te sentías que tenías que hacer cosas para recibir amor. Y desafortunadamente nosotros tomamos esa forma de recepción de amor y la llevamos a nuestra relación con Dios. Y entonces cuando nos entregamos a Jesús y no nos hablan de trabajar desde el amor, entonces nosotros trabajamos para alcanzar no el amor de Dios como tal, porque entendemos y muchos hablan que el amor de Dios es incondicional, pero sí en cierta manera la aceptación de Dios, la aprobación de Dios, el poder sentir que estoy cerca de Dios porque me estoy comportando de manera correcta, porque estoy haciendo las cosas bien. Y entonces yo te voy a ser honesto, te voy a abrir mi corazón. Yo muchas veces servía en la iglesia y servía haciendo casas de estudio. Yo daba pequeñas células, pequeñas casas, estudios bíblicos en casa, y muchas veces lo hacía porque sentía que esa era la manera en la cual yo me podía sentir aprobado por Dios, como que el servicio me daba a mí la aprobación que yo necesitaba para sentirme cerca de Dios. Y yo empecé a hacer de mi vida cristiana mi identidad. Yo recibí a Cristo a los 15 años y empecé a servirlo desde esa edad, y toda mi vida comenzó a hacerse alrededor del grupo de jóvenes y de la iglesia y de esto y del otro, y empecé a hacer de mi vida cristiana en cierta manera mi identidad, pero mi identidad no estaba basada o cimentada en Jesús, sino en el cristianismo. Y Dios no nos
rescató de una vida de pecado para llevarnos a la prisión del cristianismo. Él nos sacó de una vida de pecado para llevarnos a una vida de libertad. Para mí esto es muy importante porque yo no había entendido lo que significaba el ser un hijo de Dios y me comportaba como un huérfano y no como un hijo. El huérfano es aquella persona que no tiene padres, ¿verdad que sí? Y hay varias historias que te pueden contar de huérfanos y el comportamiento de un huérfano. Pero el huérfano normalmente trabaja por amor. Pero ¿sabes una cosa? Yo entendí hace varios años que yo debo de trabajar desde el amor. ¿Qué es trabajar desde el amor? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué me estás hablando, Ronnie? Bueno, te estoy hablando de algo que es demasiado importante. Trabajar desde el amor significa saber que soy amado y desde ese conocimiento de amor poder hacer las obras. Yo trabajaba para sentirme aceptado, pero realmente siempre fui aceptado. Y al entender que soy completamente aceptado por Dios, no importa la condición como me encuentre, entonces yo puedo hacer las obras desde una identidad correcta. Y mis obras no son para alcanzar, tener un lugar de hijo, sino son desde un lugar de hijo, alcanzando las cosas que papá quiere que alcance. Mira, el huérfano trabaja para alcanzar cosas que ya tiene. Y el hijo trabaja con Dios, con su papá, para alcanzar las cosas que están fuera del alcance. Las cosas imposibles, lo sobrenatural. El huérfano no se siente aceptado. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús vino a tu vida, Él causó una transformación tan grande en tu corazón que pasaste de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Esa transformación es tan grande que es como si tuvieras una bicicleta destruida. Y esa bicicleta así, ¿alguna vez han manejado una bici de esas que el volante está desalineado? Y entonces giras a la izquierda pero realmente estás yendo derecho. Y es horrible porque traes el volante así, pero vas hacia otro lado. ¿Sí? ¿Alguien se ha subido a una de esas bicis? ¿No? Y la rueda así. Entonces pensamos que somos una bici y esa bici, ¿no? Tenía las ruedas ponchadas y la cadena, ¿no? sin aceite y el volante desalineado. Y entonces fuimos transformados y Jesús nos hizo una nueva bici. Pero no, la transformación de Jesús es de una bici a un auto de carreras último modelo. Esa es la verdadera transformación. Y cuando yo sé que yo soy un hijo de Dios y no trabajo por las obras, no trabajo para alcanzar un lugar, sino trabajo desde el lugar que ya alcancé, entonces las obras se vuelven una bendición. Porque mira, Jesús nos puso en esta tierra para buenas obras. Eso dice Efesios que Dios nos puso en esta tierra para buenas obras, las cuales Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero esas buenas obras, si las hacemos para alcanzar un lugar, estamos basándonos en una identidad incorrecta. Mira, déjame ponerlo un poquito más en perspectiva, porque ya me tomé mucho tiempo en esta parte y quería tomarme menos tiempo. En Romanos 12, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Si yo no transformo mi forma de pensar a la forma de Dios, entonces siempre voy a vivir de una manera inferior. Cuando yo empiezo a vivir en la identidad correcta del cielo, yo puedo tener lo que se llama la mente renovada, para que esa mente renovada desde esa mente renovada puedan fluir las sanidades, los milagros, lo sobrenatural, la profecía y todas las obras que Dios quiere que hagamos. Mira, mucha gente me pregunta y me dice: oye, Ronnie, ¿cómo es que tú te empezaste a mover en esto de las cosas sobrenaturales? Es decir, las sanidades, los milagros. Y le digo: mira, las sanidades y los milagros sin Dios son imposibles. Pero cuando yo trabajo con Dios, se vuelve la vida normal de un cristiano, el vivir en la vida sobrenatural. Si yo no renuevo mi mente a pensar como el cielo piensa, entonces siempre voy a estar tratando de alcanzar algo que ya está disponible para mí. Como hijos de Dios, tenemos acceso a una doble nacionalidad, por así decirlo. Somos ciudadanos divinos y somos ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Bueno, no sé, tal vez seas de otro país, pero todos somos de alguna nacionalidad. Tenemos nacionalidad mexicana o colombiana o lo que sea, pero también tenemos nacionalidad divina. Esa nacionalidad divina nos permite alcanzar cosas que están accesibles para el cielo y nos permite desatarlo aquí en la tierra. Pero ¿cómo puedo alcanzar estas cosas? Renovando mi mente para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra a través de mi vida. ¿Cómo yo puedo empezar a pensar como el cielo piensa? Bueno, si ves el versículo 2, que es el que habla sobre renovar la mente, viene antes de, bueno, el versículo 1 está antes del versículo 2. Wow, ¿no? Eso es muy interesante. El versículo 1 dice, se lo voy a volver a leer: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Yo quiero decirte una cosa: no puede haber amor sin sacrificio. Cuando nosotros amamos a alguien, nos sacrificamos por esa persona. Hacemos actos de locura. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo recuerdo cuando estaba con mi esposa, bueno, con mi ahora esposa, y era mi novia. Ella vivía muy lejos, por acá en Tecamachalco, y yo hacía normalmente, si me iba bien, 1 hora o 1:30 para venir a verla. Pero había algo en mi corazón que palpitaba por ella, ¿no? Así yo: oh sí, esta es mi novia. Me encanta, es súper bonita y yo quiero estar con ella. Y entonces me venía, ¿no? Entre semana, en fin de semana, no importaba cuándo fuera. Yo no sé, los que tengan hijos, la primera vez que vieron a sus hijos, la primera vez que yo vi a mi hijo, me palpitó el corazón cuando pude sostener a ese pequeño en mis manos. Fue así de wow, te amo sin conocerte, ¿no? Porque no sabía quién eras, pero simplemente por ser parte de mí te amo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Cuando nosotros amamos a Dios, estamos dispuestos a sacrificar cosas, al igual que Dios se sacrificó a sí mismo por nosotros. El renovar la mente para comprender el amor de Dios significa que va a haber momentos en donde yo voy a tener que sacrificar cosas que son muy valiosas para mí, para poder seguir el camino que Dios tiene. Mira, Dios le importa mucho tu familia.
Dios le encanta quién eres, le importa mucho tu personalidad, le importa mucho cómo Él te creó. Si Él no quisiera que fueras como eres, entonces ¿para qué te hizo de esa manera? Quiero decir, si te dio un gusto por la música, pero no quiere que hagas música, entonces ¿para qué te dio el don por la música? Dios no es bobo, Dios es muy inteligente. ¿Sí están de acuerdo conmigo? A Dios le encanta quién eres desde que te creó. Él sabía que te creó para hacer cosas increíbles y que le iba a gustar la tuna, o le iba a gustar el atún, o le iba a gustar el violín, o el fútbol, o esto o lo otro. Y Dios quiere y ama como Él te creó. Le fascina. Obviamente no le fascina el pecado, todas estas cosas que nos han venido a llevar hacia cosas, hacia cadenas. Él no quiere eso, pero ¿sí me entienden lo que quiero decir con personalidad? ¿Me están comprendiendo? ¿Me siguen? A Él le encanta todo eso, le encanta la familia, pero va a haber momentos en tu vida en que para poder comprender a Dios vas a tener que hacer exactamente lo que parece completamente absurdo. Va a ser un sacrificio. Porque Jesús, Él nos amó desde el principio. Dios nos amó y nos demostró lo que significaba el poder sacrificarse por nosotros. Y para demostrar el amor de Dios, va a haber momentos en que tenemos que hacer un sacrificio. Déjame conjuntar todo esto, todo lo que te estoy hablando, con una historia. ¿Les gustan las historias? En primer libro de Samuel, capítulo 24, hay una historia. Y te he hablado acerca de ser hijo, y te he hablado acerca de sacrificio, y te he hablado acerca de lo importante que eres para Dios. Y quiero unir las tres cosas en esta historia. En esta historia, el rey David, está tratando de censar al pueblo. Pero a Dios no quiere que él cense al pueblo. Y manda a Joab y a otros de su ejército para poder censar al pueblo. En este tiempo el censo no se hacía nada más para saber cuántas personas tenían. Realmente el censo era para ver cuántos soldados tenían a disposición. Era un tiempo de guerra, entonces el censo era más para saber, qué tipo de ejército tengo, cuántos soldados tengo, qué tan poderoso es mi ejército. No era nada más, hay que ver cuántos niños y niñas. Sí obtenían eso, pero la mayor parte era para ver el ejército de la gente. Y Dios no le gustaba esto, porque quién sabe o ha leído las historias de la Biblia en donde Dios salva por 300 con Gedeón o por miles, ¿no? O sea, Dios no necesita un ejército de 10,000 para ganar. Pero bueno, entonces David hace lo incorrecto y viene el profeta y le dice: David, hiciste lo incorrecto. De hecho, Joab se va 9 meses, regresan, le dicen cuántos soldados tienen, y el profeta va y le dice: David, tienes que escoger entre 3 cosas. La primera es 7 años de hambre en la tierra. La segunda es 3 meses de persecución de tus enemigos encima de ti. Y la tercera es 3 días de peste que vengan a Israel. 3 opciones casi imposibles, ¿no? Y dice él, pues mejor caer en la mano del Señor que caer en la mano de mis enemigos. Y entonces viene un ángel y empieza a ver una peste en medio del lugar del pueblo de Israel, y mueren muchos. Y entonces el profeta le dice a David: ve a esta huerta y compra no le dice compra, le dice: ve y haz un sacrificio para que se detenga esto. No, porque David clama al Señor y le dice: quiero que se detenga, estás matando a mucha gente y fue mi culpa, yo censé al pueblo, yo fui el que hice mal. Y entonces David va con este hombre donde tienen que hacer el huerto, el lugar donde tienen que hacer el sacrificio, y habla con él y le dice: oye, tenemos que hacer una ofrenda a Dios aquí en tu tierra, dámela. Y entonces, no le dice dámela, le dice: ayúdame.
Y entonces el hombre le dice a David: tómala, te la entrego, toma los bueyes, toma la tierra y haz tu sacrificio. Y entonces el rey David le contesta algo que para mí es muy impresionante. Dice: pero el rey dijo a Arauna era la persona a quien le pertenecía la tierra y los bueyes y todo esto: no voy a recibir esto, sino que ciertamente, por cierto, te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra, y la plaga fue detenida en Israel. El Señor desea que tú puedas ofrecerle sacrificios que te hayan costado. Pero hay una diferencia entre ofrecer sacrificios nada más por ofrecer cosas y el ofrecer sacrificios que te hayan costado. ¿Qué es lo que quiero decir? A veces le queremos ofrecer a Dios cosas que no nos han costado nada. Queremos dar, voy a dar esto de ofrenda, o voy a dar esto que me sobra. Y mira, si Dios te dice que des esta mesa que ya no usas a la iglesia, está bien. O si Dios te dice que des dinero a los pobres, está bien. Pero hay una diferencia entre dar una ofrenda y hacer un sacrificio. La ofrenda normalmente es algo de lo cual te puedes desprender, pero el sacrificio es aquello que realmente te cuesta dar, que realmente tienes que soltar el corazón. Y a veces tratamos como huérfanos de ofrecer ofrendas que nos ayuden a llegar a Dios, y no ofrecemos sacrificios, porque el sacrificio se tiene que dar desde el lugar de hijo y no desde el lugar de huérfano. Cuando ofrecemos sacrificios desde el lugar de huérfano, entonces estamos tratando de pertenecer, de alcanzar, de obtener algo. Cuando ofrecemos sacrificios desde el lugar de hijo, son cosas que tal vez Dios nos pide. Puede ser dinero, puede ser tiempo con la familia, puede ser que hagas algo que no tiene sentido, un sacrificio, algo que te cueste. Tal vez tu reconocimiento, pero que sabes que viene de Dios. Y en ese momento, como hijo de Dios, sabes: esto es bueno, Dios me ama, y pase lo que pase, Él va a estar respaldándome. Así que con todo mi corazón, con toda la sonrisa en mi alma, ofrezco este sacrificio que me duele, pero al mismo tiempo lo doy completamente entregado a ti. No sacrifiquemos, no hagamos sacrificios como huérfanos. Los sacrificios como huérfanos no obtienen nada. Ayuno y Dios no me responde, porque tal vez estás haciendo un ayuno como huérfano. Es que yo oro y no obtengo nada. Pregúntale a Dios cómo te estás viendo a ti mismo, porque tal vez lo estás haciendo desde un lugar de huérfano, tratando de alcanzar algo que ya obtuviste y no sacrificando lo que realmente Dios te ha dado y te está pidiendo. Esto que te di como hijo, tal vez te lo entregué, es hora de entregarlo tú. Esta casa, este hijo, obviamente no vas a tiempo con el hijo, no me malentiendan. Yo no estoy a favor de sacrificar por sacrificar. Creo que es importante hacer sacrificios, y como te dije, no podemos tener verdadero amor sin sacrificios. Pero quiero que los sacrificios sean desde el punto de vista de un hijo y no de un huérfano. Si me pueden ayudar ahora sí con el piano.
Y voy a contar esta historia para terminar. Más que una historia, es una enseñanza que voy a dar muy rápido y con esto termino y después me gustaría orar por ustedes. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Conocen la historia del hijo pródigo? ¿Sí se la saben todos? Para los que no se la sepan, se las cuento. Un hijo va con su papá. De hecho, había 2 hijos, uno mayor, uno menor. El menor va con el papá y le dice: papá, quiero que me des la herencia que tienes para mí. Y en ese tiempo, en la cultura judía, el papá, decirle al papá: papá, dame mi herencia, era como decirle: papá, me gustaría que estés muerto para tener tus cosas. Y una de las cosas que más me impresiona de esta historia es que el papá le da la herencia. Yo no sé cuántos años haya tenido el hijo, no menciona la historia, pero si tú como papá llega tu hijo y te deshonra, te dice en la cara, literalmente: papá, me gustaría que estuvieras muerto, ¿me puedes dar mi herencia? ¿Tú se la darías? Pero el papá le da la herencia, lo cual me vuela la cabeza. ¿Qué es lo que me dice? Lo mismo que dije al principio: Dios es un padre de libertad. Y entonces el hijo, dice la palabra, que va y lo gasta en mujeres, en cosas, y de repente llega un hambre muy fuerte al lugar donde él está. Y entonces dice la Biblia que de repente él está apacentando cerdos, y estos cerdos están comiendo mejor que él. Él tiene tanta hambre que quiere comerse las algarrobas de los cerdos, ¿no? Pero esas algarrobas no se pueden digerir, entonces ni siquiera eso puede comer. Y entonces dice que vuelve en sí y dice: voy a volver a la casa de mi papá. Y ahí comen mejor los trabajadores que yo. Le voy a decir a mi papá: quiero ser uno de tus trabajadores, papá. Hazme como uno de tus trabajadores, porque yo te deshonré, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Y entonces dice que el hijo se regresa a su casa. Y aquí nada más te voy a leer un versículo que dice en el versículo 20: levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces el hijo estaba lejos y el papá va y lo ve desde lejos, lo cual me dice que él tuvo que haber estado a las puertas de la ciudad, y las puertas de la ciudad era el lugar más concurrido de la ciudad. Entonces ahí estaba, y de repente él ve, y él era un patriarca, y los patriarcas tenían que usar togas, o no son togas, túnicas. Bueno, toga, túnica, vestido. No. Y alguna vez han querido ustedes, bueno, yo gracias a Dios nunca me he puesto un vestido, pero mujeres que se han puesto vestido, ¿alguna vez han tratado de correr con un vestido largo? ¿Es difícil? ¿A que sí, verdad? ¿Qué tienes que hacer para correr bien con un vestido largo? Tienes que levantar, ¿no? Y entonces poder correr. Bueno, número 1, era mal visto que un patriarca corriera en público con su túnica, y número 2, era mal visto que enseñara las piernas. Y entonces a él no le importa, agarra su túnica, la levanta y empieza a correr a su hijo, y lo abraza, y dice que lo besa. Pero este beso no era cualquier tipo de beso, dice que es un beso apasionado. Y entonces lo abraza y lo empieza a besar, y un beso apasionado. ¿Cómo te das un beso apasionado con tu esposa o con tu novio? Mi amor, ¿no? Los teólogos dicen que el significado de un beso apasionado en el cuello de una persona solamente puede significar besar hasta dejar limpio.
Yo no sé qué traía el hijo, pero si no tenía para comer, yo no creo que haya tenido para bañarse. Y si apacentaba cerdos, tal vez tenía todo lleno aquí de lodo o de excremento, pero el papá lo besó tanto que dejó limpio su cuello. Y después el papá está muy contento de verlo, y el hijo le empieza a decir: papá, hazme como a uno de tus trabajadores. Y el hijo empieza este discurso, ¿no? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo el discurso que se había puesto en la cabeza lo dice. Pero quién sabe que a veces decimos tonterías que no son correctas. Una vez que eres un hijo de Dios, no puedes dejar de serlo. Y entonces el papá no le hace caso. ¿Por qué? ¿Por qué el papá no le hace caso? Porque hay un versículo que dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. La bondad vino antes del arrepentimiento. A veces no queremos venir a Dios porque nos sentimos sucios, pero realmente si tú vieras la bondad que Él tiene, verías que a través de esa bondad tú puedes llegar al arrepentimiento. ¿Y sabes por qué corrió el papá? El papá corrió porque Levítico dice que había que tomar piedras y apedrear a este hijo. Eso era que el hijo, en Levítico 20 dice: aquel hijo que deshonra al padre, que muere irremisiblemente. Y entonces él agarró y corrió, porque en el tiempo de Jesús los romanos no les dejaban, no les permitían a los hijos, no les permitían los romanos a los judíos el poner pena capital sobre alguien. Entonces ya no podían apedrear. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon leyes. ¿Qué tipo de leyes? Una de esas leyes era expulsar a la gente, y el hijo debía ser expulsado de la aldea. Y lo que hacían es que agarraban una vasija grandota y la destruían en medio de la aldea y la persona, y en ese momento eso significaba que el hijo estaba desterrado. Y el papá corre exactamente porque sabe, número uno, que ama a su hijo, pero número dos, que no quiere que su hijo sea desterrado por siempre de la aldea, de la ciudad. Cuando conoces el amor de Dios, y este amor que nunca te va a dejar. Yo sé que tú no eres un hijo pródigo, y si lo eres, hoy te animo a que tú regreses a los brazos de papá. Pero quiero decirte una cosa: cuando tú conoces el amor de Dios, ese amor del papá que va a correr hacia ti en cualquier momento en el que falles, y te va a decir: mi hijo, te amo, me humillo por ti, no estoy dispuesto a morir en una cruz desnudo por ti, y voy a levantarme la túnica, no me importa lo que tenga que pasar, lo que deseo es estar cerca de ti. Entonces, cuando tú conozcas el amor de Dios, tú vas a poder decir: nunca me voy a separar de este Dios. Voy a sacrificarlo todo por Él. Puedo dejar familia, hijos, casas, cosas, porque amo a mi Dios. Amo a mi Dios. Amo a mi papá, porque mi Dios no solamente es un Señor, es mi papá. Es mi querido Padre. Gracias, Dios. ¿Y cómo es que tú te puedes sentir como un huérfano si tienes a un papá tan bueno? Ya no vivas por la experiencia que has tenido con tus padres terrenales. Conoce al Padre, al verdadero Padre celestial, aquel que siempre te va a abrazar, aquel que nunca te va a decir: hazte a un lado, aquel que está dispuesto a besar tu cuello para limpiar los errores que has hecho. Gracias, Dios. Y por eso Dios va a sanar hoy no solamente tu cuerpo, sino también tu alma.
Y yo quiero pedirte, si tú estás aquí y sabes que te has comportado en los últimos meses o años, yo te soy honesto, yo duré 16 años como huérfano. Y huérfano no significa que no tengas papás o que hayas sido huérfano como hijo cuando eras pequeño. Pero la orfandad espiritual nos restringe a conocer el verdadero amor de Dios. Cuando tú conoces el verdadero amor de Dios, vas a ser el mejor médico, el mejor maestro, el mejor empresario, la mejor ama de casa, el mejor hombre, el mejor padre. No vas a poder dejar de hacer las cosas de manera increíble, porque ahora vas a hacer las cosas desde el amor. Y vas a ver cómo en tu vida Dios te va a dar soluciones divinas a problemas terrenales. Y tu trabajo, tú vas a ser el mejor en tu trabajo, porque de repente vas a poder escribir cosas que los demás no puedan, o calcular cosas que los demás no puedan. Pero todo se hace en el amor de Dios. Yo no me postro porque necesito ser perdonado. Me postro porque amo que soy perdonado. Amo ser perdonado, y por eso me postro ante Él, porque le digo: tú lo hiciste todo, gracias. Gracias. Si tú te has sentido que has sido un huérfano, yo te invito a que te pongas de pie, porque es tiempo de vernos como hijos y no como huérfanos. Y hay mucho espacio aquí adelante. Yo creo que sería muy bueno el que, si tú quieres, puedes pasar aquí adelante. Y tú ahí, yo quiero que simplemente tú ahí te dejes recibir un abrazo de papá. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, y en este momento yo desato